estamos. Este tema lo que tiene, esperen, voy a compartir de vuelta, es que han salido cosas nuevas, lamentablemente para ustedes. Entonces, bueno, tuve que armar, y lamentablemente también para mí, porque tuve que armar un PowerPoint nuevo, con todas las cosas nuevas. Así que bueno, yo trato de darles siempre lo último que se va publicando. Así que estudienlo de esta clase, no lo estudien de las que están subidas, ¿sí? Hay algunas cosas que son nuevas. ¿Ven ahí la presentación? Sí, Bueno. Bueno, entonces, esperen que pongo, tengo que apretar alguna cosa para que se vea mejor. Esto, ignorar, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, esto forma parte de la unidad 6, que ustedes tienen ahí el programa, dentro de lo que es la periodoncia relacionada con otras especialidades. Y vamos a ver un poco de qué se tratan. Nosotros sabemos que el complejo dentino-pulpar con el periodonto forman una única unidad biológica, ¿sí? En eso estamos todos de acuerdo, ya que tienen comunicaciones entre sí, anatómicas, pero aparte comparten una embriología común que es a partir del ectomesénquima. Los dos derivan del ectomesénquima, tanto el periodonto como la dentina y la pulpa. ¿Cuáles son las vías por las cuales están intercomunicadas anatómicamente estos dos tejidos? Y por eso decimos que forman una unidad. Son a través del conducto principal, a través acá del foramen apical, a través de conductos secundarios, de conductos laterales, del conducto cabo interradicular que se encuentra a nivel de la bifurcación o trifurcación de las raíces en los elementos multirradiculares, a través también de conductos accesorios y a través, a nivel del foramen, de lo que se denomina, que algunos elementos de conductos terminan así, el delta apical. También están intercomunicados por el surco congénito y los túbulos dentinarios, que son los conductillos dentinarios que se encuentran en la dentina, que atraviesan toda la dentina comunicando la pulpa con el periodonto. ¿Estamos hasta ahí? Acá, por ejemplo, les traje algunas fotos. Los conductillos dentinarios o túbulos dentinarios, que esto ¿qué es lo que producen cuando hay una recesión gingival y queda expuesta el cemento o la dentina, la raíz cuando queda expuesta, y el paciente tiene hipersensibilidad, es por esta comunicación, desde desde el cemento, desde la superficie expuesta hasta el complejo dentino-pulpar, la presencia de esos conductillos. Y cuando nosotros utilizamos pastas, esas que veíamos cuando estudiamos control químico, para la hipersensibilidad, lo que hacen las pastas es actuar a nivel de estos conductillos dentinarios, sellándolos o obliterándolos para que no se produzca la sensibilidad. Acá tenemos, por ejemplo, una microfotografía con microscopio electrónico de un delta apical. Así termina el delta apical a nivel del foramen. Acá tenemos una radiografía y una fotografía de un conducto lateral. Estos conductos los otros días cuando me invitaron a la UBA a la especialidad de endodoncia, justo bueno, en un cóctel que hubo me tocó compartirlo con un endodoncista, un profesor de hace muchos años, y él me decía que cuando ellos lograban esta imagen en la radiografía se sentían que eran Messi, porque realmente lograr obturar ese conducto, tratar de obturar ese conducto es bastante complicado, no cualquiera lo hace, ¿sí? Bueno, estos conductos están presentes, acá no hace falta que sepan estos porcentajes, sino saber que los conductos secundarios son más frecuentes que los accesorios y que los laterales, que la presencia de los conductos es más frecuente en el tercio apical que en el tercio medio del cervical, donde es la menor frecuencia, y que el conducto cabo radicular es bastante frecuente, ya que está casi en un 30%. Este conducto está en los molares superiores, llega casi a la mitad de los molares, tienen un 48% está presente, y en los inferiores en un 56%, según otros estudios. Así que es bastante importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque hay veces que vamos a ver imágenes en la radiografía que son lesiones producidas por este conducto. Ya se los voy a explicar con una placa. Entonces, ¿a qué denominamos lesión endoperiodontal? Es la comunicación patológica entre ambos tejidos, tanto el pulpar como el periodontal, en un diente determinado. Es decir, cuando están comunicados ambos tejidos que forman la unidad del complejo dentino pulpar. Puede presentarse en forma aguda o crónica
Y siempre para clasificarla debemos tener, o para diagnosticarla, tenemos que tener en cuenta signos y síntomas que tienen un impacto directo tanto en el tratamiento y en el pronóstico. Acá tenemos, por ejemplo, un foramen apical, la vía, por donde se comunica, conductos laterales, este que decía que era Messi cuando lo obturaban, no son fáciles de obturar y de tratar. Acá podemos ver un surco congénito, es este surquito que viene acá, que va ahí desde la pulpa al periodonto, no son muy frecuentes por suerte. Los túbulos dentinarios. Y actualmente, a partir de la nueva clasificación, esta famosa que nos vino a complicar la vida a todos, o a ustedes y a nosotros por lo menos, se los clasificó y se los incluyó las lesiones endoperidontales dentro de un grupo que se llama otras alteraciones que afectan al periodonto. Y le clasifica las lesiones endoperidontales teniendo en cuenta el factor etiológico. Esta es la última clasificación para diagnosticarla según la nueva clasificación de enfermedad periodontal. Y en esta clasificación los clasifica en dos grandes grupos. Primero, en el primer grupo que son lesiones endoperidontales que tienen daño radicular. Y el segundo grupo son lesiones endoperidontales que no tienen daño radicular. ¿A qué llama daño radicular? Aquellas lesiones que afectan a ambos tejidos, pulpa y periodonto, con daño a nivel, por ejemplo, de radicular producido por una fractura o una grieta, por una perforación de un conducto radicular o de la cámara pulpar, que estas son iatrogenias que a veces se producen, o por el daño que produce una reabsorción radicular externa. Y aquellas patologías, lesiones endoperidontales que no tienen daño radicular pueden estar presentes en dos grupos de pacientes. Pacientes sanos que no tienen periodontitis o pacientes con periodontitis. En ambos grupos los determina 3 grados. En los pacientes con periodontitis dice que hay un grado 1 que tiene una bolsa periodontal estrecha y profunda en una superficie dentaria. El grado 2 es ancha y profunda en vez de estrecha en una superficie dentaria. Y el grado 3 es cuando tiene bolsas profundas en más de una superficie dentaria. Y los sin periodontitis lo mismo. Bolsa periodontal estrecha y profunda en una superficie, bolsa periodontal ancha y profunda en una superficie y bolsas periodontales profundas en más de una superficie dentaria. ¿Sí? Esto es lo que nos da la nueva clasificación. Entonces, las vías de comunicación patológicas entre la pulpa y el periodonto, que son esto que veíamos recién, lesiones endoperidontales con daño radicular, pueden ser producidas por 3 cosas. O perforaciones, que son iatrogénicas a nivel de los conductos, que se perfora un conducto, por ejemplo, cuando están ensanchando un conducto para colocar un perno, hacen una falsa vía y perforan. O a veces con una lima, en vez de introducir en el conducto, perforan el conducto. O a veces se pueden producir perforaciones iatrogénicas en la cámara pulpar, por ejemplo, cuando están haciendo la apertura. Las fracturas verticales radiculares o la presencia de reabsorciones radiculares externas. Acá tenemos entonces. Así se ve la imagen radiográfica, una reabsorción radicular externa, que esto a veces nos confundimos y hacemos diagnóstico y decimos, oye, este paciente tiene acá una pérdida ósea vertical donde donde vemos esta sombra radiolúcida. Eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer el diagnóstico diferencial entre si es. Estamos ahí, ¿no? ¿Me siguen viendo? ¿Estamos Sí, viendo? sí, profe. Bueno, porque me salía que tenía mala conexión, por eso les pregunto, disculpen. Acá tenemos entonces, por ejemplo, esta imagen radiolúcida, a lo mejor si yo la veo rápido y no me doy cuenta que acá tengo una reabsorción, puedo pensar que, ¿qué aparece acá? Esperen que cierro algunas cosas. No sé qué me pone acá como resolver, pero bueno, a ver si puedo ver el PowerPoint. Ahí está. ¿Ven el cursor ustedes que estoy marcando? Sí, se ve. Bien. Esto no lo tengo que confundir con un problema periodontal, sino que si yo observo acá la raíz, esta pérdida de sustancia a nivel de la superficie radicular, de los tejidos duros, ahí me determina que esta sombra, toda esta imagen es producida por una reabsorción dentinaria radicular externa. Las perforaciones, miren, acá colocaron un perno y en vez de colocarlo adentro del conducto,
perforaron el piso y lo colocaron fuera del conducto en el hueso. O las fracturas verticales, que estas no tienen casi tratamiento, generalmente el tratamiento es la extracción dentaria. En cuanto a la etiología, tenemos que siempre determinar si el origen de la patología es a nivel pulpar o es a nivel del periodonto. Si es a nivel pulpar, se va a dar por una lesión cariogénica muy profunda que llega a afectar a la pulpa y produce una necrosis. Esa infección de la pulpa es la que va a ser el agente etiológico y es la que puede producir secundariamente un problema a nivel periodontal. Y también puede ser al revés, que la destrucción periodontal afecte secundariamente a la pulpa. Esto es cuando ya la destrucción periodontal es muy profunda y llega a abarcar el ápice radicular. Entonces, a través del foramen afecta el tejido pulpar. Puede darse también que sean ambos conjuntamente y otra de las causas puede ser el trauma o ser producidas en forma iatrogénica. Nosotros sabemos que siempre el factor etiológico van a ser las bacterias y sus toxinas, tanto sea producido por una caries que produce la necrosis pulpar o que sea producido por enfermedad periodontal. Entonces, si nosotros tenemos salud pulpar, pero esa pulpa se necrosa por una caries profunda, esta, a través del foramen apical, conductos laterales, conductos accesorios, el delta apical, etcétera, va a alterar a la salud periodontal, produciendo una infección a nivel periodontal, o sea, produciendo enfermedad periodontal. Y a su vez, esta infección periodontal por estas mismas vías, el conducto apical, el conducto principal o conductos laterales o los túbulos dentinarios, etcétera, va a alterar esa salud pulpar y va a producir un problema a nivel pulpar, una infección a nivel pulpar, es decir, la necrosis. ¿Sí? ¿Cuáles son factores de riesgo? Bueno, una periodontitis muy avanzada, que llegue al foramen apical y por lo tanto pueda ahí afectar a la pulpa, la presencia de traumatismos, factores iatrogénicos como los vimos recién, la presencia de caries activas muy profundas, los surcos anatómicos. Entonces acá tenemos lo mismo. A veces la infección puede producirse primero en la pulpa y por todas estas vías que nombramos anteriormente pasar a afectar el periodonto, entonces va a ser secundariamente afectado el periodonto, o puede ser que comience a nivel periodontal, que la lesión sea muy avanzada, no sé si van siguiendo las flechitas, afecte la pulpa, entonces acá en este caso la pulpa es afectada secundariamente. O puede ser que se den las dos combinadamente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y esto un poco ya lo vimos, es un repaso de cuando vimos el diagnóstico diferencial para saber si un absceso era de origen pulpar, era un absceso apical de origen pulpar o era un absceso periodontal. ¿Recuerdan? Una de las cosas que teníamos que tener en cuenta era la vitalidad, hacer el sondaje periodontal. Generalmente si el origen es pulpar y está afectada la pulpa, va a ser una negativa la vitalidad. En cambio, si la patología es solo periodontal, la vitalidad va a ser positiva porque la pulpa no está afectada. Si ambos están afectados, va a ser, o sea, si es endoperiodontal, va a ser negativa. Si nosotros tenemos que solamente de origen periodontal, cuando yo coloque la sonda, voy a encontrar una bolsa profunda. Si no está afectado lo periodontal y es de origen pulpar, el surco va a estar sano. ¿Sí? No voy a tener una profundidad de sondaje de 5 o 6 milímetros, voy a tener un surco sano de 0 a 3 milímetros. Las pruebas de la percusión, generalmente cuando duele horizontal, cuando la prueba es positiva, la percusión horizontal, el problema es pulpar. Y cuando aparece positivo la percusión vertical, el problema es periodontal. Radiográficamente, la lesión pulpar, ya habíamos visto, se ubica más a nivel del perioápice o puede ser a los costados de la raíz por un conducto lateral o en la furca por un conducto cabo interradicular. Cuando es periodontal, generalmente vemos una destrucción a lo largo de la cortical periodontal, ya sea en forma horizontal o vertical, ¿sí? Y puede también haber una imagen a nivel de la furca. El dolor, recuerden que generalmente el dolor pulpar es mucho más intenso, es más localizado, o sea, el paciente dice, me duele este diente y se lo toca ese diente, salvo que sea un proceso muy crónico. Mientras que el dolor a nivel periodontal no hay un dolor así intenso
y localizado, salvo algunas patologías que duelen, que ¿cuáles son las patologías periodontales que pueden presentar dolor? Los abscesos y qué otras. ¿Recuerdan? Que es muy dolorosa. Ya la estudiamos. Laguna. Laguna, perfecto. Muy bien. Vieron que algo se acuerdan, ¿no? La presencia de tumefacción, o sea, la hinchazón de la cara. Generalmente, los procesos cuando son pulpares, el paciente trae la cara hinchada. ¿Por qué? Porque esa infección se produce más allá de los pliegues mucogingivales y se disemina en los planos faciales. Mientras que cuando es de origen periodontal, se ubica más bien a nivel de la encía insertada la tumoración, la tumefacción. No pasa el pliegue mucogingival y por lo tanto no da hinchazón facial. La movilidad puede estar presente en los dos tipos de lesiones, ¿sí? Entonces, siempre lo primero que yo tengo que hacer es determinar si mi elemento dentario tiene una lesión que está afectada a la pulpa nada más, si la lesión es periodontal o si es ambas, si es una lesión endoperiodontal, ¿sí? Si es pulpar, bueno, clínicamente estas lesiones pueden presentar una fístula o drenar en el surco, o drenar hacia la encía vestibular insertada. Radiográficamente puede evidenciarse esa zona radiolúcida de pérdida ósea a nivel periapical, o como vimos recién, a nivel donde un conducto lateral o en la furca por un cabo interradicular. Y generalmente, cuando es también pulpar, las crestas óseas mesial y distal se van a encontrar a una altura normal. Ustedes no van a ver que se ha perdido cresta a altura ósea. La cresta ósea se va a encontrar a 1 milímetro y medio del límite amelocementario, ¿sí? Porque eso es la normalidad. ¿Qué tratamiento hago en este caso? Si yo determino que la vitalidad es negativa y presenta hinchazón facial, etcétera, todos los síntomas que vimos recién, de acuerdo a lo pulpar, solamente hago el tratamiento endodóntico, no hago tratamiento periodontal, ¿sí? Porque la lesión es pulpar, el periodonto está sano. Esto es muy importante que hagamos el diagnóstico diferencial. Si yo tengo esta imagen radiolúcida a este nivel, ¿sí? Debo fijarme también a qué altura se encuentran las crestas óseas y si hay pérdida. Acá hay un poquito de pérdida. ¿Qué harían ustedes primero en este caso? ¿Qué es lo que primero hacen si les llega este paciente? Lo primero que hacemos es ver los síntomas clínicos, ¿o no? El nivel de movilidad que tiene. Exacto. Puede tener movilidad, porque este proceso te puede dar movilidad. Vamos a ver la vitalidad, Test de ¿sí? vitalidad. Vamos a medir con una Oclusión. sonda, ¿sí? Vamos a hacer todas las pruebas que vimos recién. Le vamos a preguntar cómo es el dolor que tiene o si no tiene dolor. Vamos a ver todos los síntomas clínicos. Una vez que vemos todos los síntomas clínicos, le tomamos una radiografía para ver la localización de esa imagen y si hay imagen, ¿sí? Y vemos esta imagen. En este caso, lo que hacemos primero es el tratamiento endodóntico. Y a veces, solamente eliminando la infección a nivel del conducto, logramos que esto comience a curar, ¿sí? Y miren cómo mejora, si ustedes compran esta cresta ósea con esta, miren hasta cómo solo mejora realizando el tratamiento de conducto, ¿sí? Entonces, en este caso, que es una lesión pulpar, pero que no tiene problemas periodontales, no tiene una patología periodontal, lo único que hago es el tratamiento endodóntico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. Y generalmente las lesiones de origen pulpar solamente, las lesiones endodónticas, si yo hago un correcto tratamiento endodóntico y por supuesto hago el sellado luego del tratamiento haciendo una restauración adecuada, no es que lo dejo con pasta provisoria y que se filtre, voy a tener un buen pronóstico, ¿sí? Por eso hay un artículo que dice que el tratamiento endodóntico conduce a la regeneración tanto de la lesión de osteitis apical como marginal, porque miren acá cómo está curando solita, ¿sí? Acá tenemos otro caso. Llega el paciente así. Primero veo toda la sintomatología clínica, luego tomo una radiografía y miren la gran pérdida que tiene acá, ¿no? Pero las crestas están a una altura correcta. No hay pérdida de las crestas mesial y distal. Entonces también en este caso lo que decido hacer es el tratamiento endodóntico y miren cómo va curando de esta imagen a esto una vez que he hecho el tratamiento endodóntico. Por supuesto lo tengo que ir evaluando luego con el tiempo, ¿sí? Entonces las lesiones endoperidontales sin daño radicular,
ese grupo que vimos recién, en los pacientes que no tienen periodontitis, en los que eran sanos periodontalmente, con una bolsa estrecha generada por un trayecto fistuloso, presentaron una resolución completa solamente con el tratamiento endodóntico definitivo. No hace falta hacer tratamiento periodontal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, doc. Bien. Tenemos que en estas lesiones endodónticas, esto puede fistulizar por diferentes lados. Puede fistulizar hacia el surco gingival y drenar a este nivel. Puede fistulizar a través del ápice o conductos laterales y comprometen el área furcal. O la lesión endodóntica primaria puede dar un compromiso periodontal secundario, como en este caso. Pero esto no se los quiero complicar, esto para que después ustedes en el consultorio lo puedan ver. Entonces, muchas veces en la radiografía yo veo, por ejemplo, llega este caso, ¿sí? Tengo que definir primero si es endodóntico o si es periodontal. Si yo tomo la radiografía, veo que hay un proceso a este nivel, veo que puede haber pérdida de las crestas, ¿sí? Porque acá se ha perdido la puntita. Miren toda esta lesión grande. Acá hay como está ensanchado el ligamento también. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes primero acá? El diagnóstico, ¿no? Veo todos los síntomas clínicos, tomo la radiografía, de acuerdo a la imagen radiográfica, ¿qué es lo que harían primero ustedes acá? ¿Qué harían acá? ¿Les parece que este tratamiento de conducto está bien hecho? ¿O que este está bien hecho? No, parece que no está para nada bien hecho. Están mal obturados, no se ha llegado hasta el No límite del llega a... conducto, hasta apical, exacto. Entonces, lo primero que tengo que hacer en estos casos es hacer de vuelta el retratamiento endodóntico. Y esta lesión va a curar, ¿sí? Siempre primero hago el endodóntico. Entonces, eso en cuanto a lo pulpar. Ahora, hay otras patologías que me dan una imagen radiográfica o algunos síntomas que yo puedo dudar si es periodontal o si es endodóntica. Cuando es periodontal, el origen está a nivel periodontal. Dice que las patologías periodontales se desarrollan en un periodo largo de tiempo y suelen observarse más de un elemento dentario en la boca. Generalmente no se dan únicamente en un elemento en toda la cavidad bucal. Eso es uno de los datos que tenemos que tener en cuenta. Se observan posteriormente como un problema periodontal progresivo que va a ir avanzando hacia el ápice. Los pacientes periodontales generalmente no presentan dolor o un dolor irradiado, escaso y solamente en algunas de esas patologías. A veces tienen síntomas que nos pueden hacer confundir y pensar que es un problema endodóntico, pero si la pulpa está vital, tengo bolsa periodontal, la imagen radiográfica corresponde a esa pérdida de la cortical, ya sea en forma horizontal o vertical. Si tengo una fístula o tengo una tumoración, se encuentra a nivel de la encía insertada y no pasa los pliegues mucogingivales y produce una hinchazón facial, tengo que realizar primero el tratamiento periodontal y ver si cura. Y en una de esas, si la pulpa está vital, no hace falta hacerle el tratamiento endodóntico. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sí, Bueno, muchas veces la lesión periodontal, como avanza hasta el nivel del periápice, puede llegar a afectar a la pulpa. Es más común que la necrosis pulpar, es decir, la infección pulpar, afecte el periodonto que la lesión periodontal, la enfermedad periodontal, comprometa la pulpa. Pero puede pasar, las dos cosas pueden pasar, ¿sí? Porque están íntimamente comunicadas. Acá tenemos, por ejemplo, este paciente que tengo esta pérdida. ¿Qué les parece a ustedes? Lo primero que hago es ver los síntomas clínicos, ¿sí? Si tiene tumoración, si tiene la cara hinchada, la vitalidad pulpar, si es positiva o negativa, si hay dolor, acá hay movilidad porque está ferulizado, la pulpa es vital, no está afectada, este elemento dentario no tiene caries, está a nivel de la corona está sano, pero tiene una pérdida de la cortical periodontal, ¿ven? La y ya cortical debería llegar perulado es una señal. ferulizado, es una señal, quiere decir que acá la pérdida, y no está afectado solamente este elemento dentario, fíjense en ustedes, los del lado también tienen Claro, pérdida a nivel están óseo. perulados los tres. Exacto, no es el único diente en la boca. Entonces, en este caso, lo que hago es solamente el tratamiento periodontal y después evalúo si me hace falta o no realizar
el tratamiento endodóntico, si llega a haber compromiso. Este caso puede ser que tenga compromiso y que sea una endoperiodontal. ¿Por qué? Porque ya la lesión llega a nivel del periápice, la lesión periodontal. Acá tenemos otro caso, ¿ven? Miren, este elemento dentario, toda la pérdida que tiene, pero este también está afectado. Este es un 11 y este es un 21. Los dos están afectados, ¿ven? Entonces estos son problemas periodontales, no pulpares. Lo primero que tengo que hacer en estos casos es el tratamiento periodontal. Y existen, sí, las lesiones combinadas verdaderas, que son las lesiones endoperidontales. Y estas son, es cuando la lesión se forma, cuando tanto la patología pulpar y periodontal se desarrollan independientemente y se unen, o una afecta a la otra. Debo hacer el diagnóstico diferencial también con todas las iatrogénicas o todas esas vías que vimos recién de lesiones que producen daño a nivel radicular, ya sea fracturas verticales, perforaciones iatrogénicas o las reabsorciones dentinarias externas. Y cuando tengo lesiones combinadas, las verdaderas lesiones endoperidontales, siempre el tratamiento va a ser primero endodóntico y luego el periodontal. ¿Sí? Eso que les quede bien claro. Si yo hago el diagnóstico, que es una lesión combinada verdadera, primero hago el tratamiento endodóntico. Acá, por ejemplo, tenemos un caso que hubo una perforación. Las perforaciones en algunos casos se pueden sellar utilizando diferentes materiales que hay en el mercado, como por ejemplo el MTA, creo que el Biodentin, también yo no hago endodoncia, pero trabajo con algunos endodoncistas que se puede sellar. Y entonces hago primero el tratamiento endodóntico y luego el tratamiento periodontal. Hace unos meses, la Asociación Odontológica Argentina publicó, junto con la Sociedad Argentina de Periodoncia, una guía clínica, la guía número 7, porque la OA tiene guía para todos, publicó la guía número 7, que es para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones endoperidontales sin daño radicular en pacientes periodontales. Y esto sí, estudienlo porque esto sí les voy a tomar en el parcial, porque esto es lo nuevo que se ha publicado. Para hacer el diagnóstico clínico nos da una serie de pasos que yo tengo que tener en cuenta. Primero, el examen visual. En el examen visual, para diagnosticar una lesión endoperiodontal, es decir, las verdaderas lesiones endoperidontales, sin daño radicular, es decir, que no hay perforación, no hay fractura y no hay reabsorción dentinaria externa, y son pacientes con problema periodontal, debo ver la presencia de signos de inflamación gingival. ¿Ven? Aumento de volumen, hemorragia, acá hay supuración también, tumoración. Debo hacer un examen instrumental. Voy a tomar la profundidad de sondaje, voy a ver que está aumentada, es decir, que no es un surco sano, por eso ya tengo que pensar que está afectado el periodonto. Va a haber pérdida de inserción, va a haber sangrado al sondaje y puede haber también la presencia de bolsas anchas y profundas. ¿Estamos hasta ahí? Esta se la imprimen y la tienen en el consultorio ahí para poder hacer el diagnóstico. Tengo que ver también la sintomatología. Va a haber dolor, que puede ser la percusión vertical, porque es la percusión característica de los problemas periodontales, y horizontal, que es la de los pulpares. Puede haber dolor también, pero no siempre, a la palpación en el fondo del surco. Ustedes con el dedo palpan fondo de surco y puede haber dolor, y pueden observar también, palpar un aumento de volumen o que esté más duro, ¿sí? Va a haber tumefacción, puede ser o no, esto quiere decir que la cara está hinchada, puede haber supuración y puede o no haber movilidad, ¿sí? Pero alguno de estos factores vamos a encontrar en cuanto a la sintomatología. Luego tengo que hacer la prueba de la sensibilidad, como ustedes hacen en endodoncia. Para que sea endoperiodontal tienen que estar afectados los dos tejidos. Por lo tanto, tenemos que estar en presencia de una necrosis pulpar. Por lo tanto, la respuesta a la sensibilidad al frío va a estar alterada o va a ser negativa. Alterada quiere decir que está muy tardía. Ustedes ponen el algodoncito con el frío y empiezan a contar y no responde, es como que está alterada, ¿sí? Tardía. O directamente negativa si ya está la necrosis total del conducto. Y también hay un diagnóstico radiográfico donde vamos a ver que hay defectos óseos que se extienden a nivel del tercio apical radicular, por ejemplo acá, puedo ver esta imagen, ya la lesión periodontal es tan profunda que afectó la pulpa.
Y en las piezas multirradiculares pueden observarse una zona revolución a nivel del área de la bifurcación. Esto recuerden que es por esa comunicación del conducto cabo interradicular, que está casi en el 50% de los molares presente el conducto, por eso produce esa lesión. Y en caso de que presente una fístula, lo que tengo que hacer es canalizar la fístula con un cono de endodoncia, que lo vimos ya cuando vimos abscesos, diagnóstico diferencial de los abscesos. Entonces canalizo con el cono de endodoncia, un cono de gutapercha, y el cono va a ir hacia el origen de la lesión. Luego tomo la radiografía y voy a determinar el origen de la lesión, si es acá casi a nivel apical o si está más arriba. Bueno, son pocos pasos, se los vuelvo a hacer como un resumen, ¿sí? Son 6 cosas que tengo que tener en cuenta. El examen visual, la presencia de los signos de inflamación, el examen instrumental, que es lo que ustedes hacen en periodoncia, la toma de la profundidad del sondaje, del NIC, de la hemorragia, de la supuración, de la movilidad. La sintomatología, que hay cosas que pueden o no estar presentes, todas o algunas, la prueba de sensibilidad y el diagnóstico radiográfico, teniendo en cuenta si hay fístula o no, como vemos la imagen, y hacer el cateterismo de la fístula con un cono de gutapercha. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Bueno, por ejemplo, este caso clínico. Este caso, la paciente tenía abscesos a repetición, tenía bolsas muy profundas. Si ustedes ven acá, tiene una bolsa de más de 11 milímetros, entra toda la sonda. Tiene pérdidas de inserción también. Acá hay una pérdida de inserción profunda. La sensibilidad era negativa, tanto y luego tratamos la parte periodontal. Se hace la terapia activa, la terapia inicial y activa, es decir, que vamos a hacer la motivación del paciente, la enseñanza de técnica de higiene. En este caso acá le dimos que utilizar, aparte de la técnica de cepillado, cepillos interdentarios para eliminar bien todo el biofilm. Se hizo el raspaje del alisador radicular, también se trabajó con instrumentación supra y subgingival y con ultrasonido. Luego hicimos la reevaluación y como permanecían la presencia de esas bolsas profundas y estos defectos óseos verticales, decidimos realizar una cirugía periodontal. De lo que ustedes han estado viendo, vamos a repasar ahora un poco la parte de cirugía. Entonces, en estas lesiones endoperidontales sin daño radicular, recuerden que sin daño radicular es sin perforación, sin fractura, sin reabsorción, combinada con una lesión periodontal establecida, porque es un paciente con periodontitis, necesita a su vez un tratamiento periodontal para mejorar su pronóstico. ¿En qué consiste el tratamiento periodontal? Luego de hacer la terapia activa, reevaluamos y pasamos a una fase 3 o una fase quirúrgica. Miren cuando levantamos el colgajo, los defectos óseos. Miren este defecto óseo. Esto no lo podemos resolver solamente con el raspaje alizador radicular, ¿sí? Miren la presencia acá de surcos. Miren la presencia de un surco anatómico en la superficie radicular. Esta presencia de surcos a nivel radicular son trampas de placa. O sea, ahí debemos eliminar y limpiar bien, que a cielo cerrado, sin levantar un colgajo, no podemos. Todo esto, una vez que lo limpiamos bien, eliminamos todo el tejido de granulación, el cálculo, raspamos y alisamos bien esta superficie radicular, colocamos un relleno óseo y cerramos el colgajo. Ven acá tenemos en la radiografía la previa y la posterior al colgajo donde hemos rellenado con hueso. Este es el hueso nuevo. Esto es un hueso de banco, es decir, cómo lo clasificamos a este hueso en cuanto a lo que vimos de qué tipo de injerto óseo era. ¿Es un auto, un halo o un seno injerto? Auto no es, porque no es del mismo paciente, ¿sí? Es o seno o halo injerto. ¿De qué va a depender? ¿El halo injerto de quién era? ¿O cuál era el ejemplo que yo les di? de otra persona. Exacto, exacto. Es de otro individuo de la misma especie, es decir, otra persona. Ese es el halo injerto, que era el de banco de hemoderivados, por ejemplo. ¿Y el seno injerto?
Un injerto podía ser de animales, por ejemplo. Exacto, perfecto. Por ejemplo, el bayós, ¿sí? Es Mm. de otra especie, directamente de otra especie, ¿sí? Las características era que el autoinjerto tenía las tres propiedades: osteogénica, osteoinductiva y osteoconductiva. El aloinjerto tenía solamente osteoinductiva y osteoconductiva. Y el seno injerto solamente tenía la de osteoconducción. Formaba un andamiaje. Acá, por ejemplo, nosotros lo vemos así muy radio opaco. Podemos decir, ay, mira cuánto hueso ganamos. No, este es el hueso que pusimos. Ahora, esto va a ser la osteoconducción para que las células del hueso adyacente formen hueso propio del paciente, ¿sí? Y esa imagen va a ir cambiando con el tiempo. Acá tengo un caso clínico para que veamos juntos. Tenemos dos elementos dentarios. El 11, ¿qué ven en el 11? Describamos primero el 11. Es para aprender esto, este es el momento de equivocarse. ¿Qué tiene este 11? ¿Qué les parece? El 11, si yo veo clínicamente, no tiene inflamación, no tiene signos de inflamación, si ustedes ven acá. ¿Sí? Y radiográficamente, ¿qué ven que tiene? Una restauración. Perfecto, una restauración profunda que puede estar cerca de la pulpa. Tiene una Una zona radiolúcida. muy bien a nivel del periápice. Un proceso sería. Exacto, un proceso, perfecto. Las crestas están bien, las crestas óseas, ¿sí? El 11 está bien, ¿qué les parece? ¿No hay Vamos, reabsorción? en este no, miren, Ah, acá estamos bien. ¿Qué pasa en el del lado, en el 21? Hay hemorragia al sondaje, hay bolsa periodontal, hay pérdida de inserción, ¿sí? ¿Me siguen? Y radiográficamente hay, reabsorción. exacto, una reabsorción de la cortical periodontal. Hay una pérdida acá de la cortical periodontal, ¿la ven? Acá sí hay pérdida y reabsorción de la cortical, pero este no, este llega acá, está bien la puntita marcada, que llega hasta acá, ¿sí? Que está No, a 1,5 mm del límite amelocementario. Eso es no lo sé normal. cómo habrá sido el paciente antes, pero hasta generó un diastema. También, sí, que puede haber sido por la movilidad que puede tener este diente, que se va desplazando, sí, es verdad. Entonces, ¿qué tratamiento harían en uno y otro? Este le tomamos la vitalidad y este es negativo y este es positivo. Es decir, que eso se llame, con todos estos signos y síntomas que tenemos y estos, tengo que pensar que el diagnóstico del 21, ¿qué es? ¿Un problema o una lesión? Endodóntica. No, periodontal este, el Periodontal, perdón. 21. ¿Y el Sí, 11? el 11 es endodóntica. Exacto. Entonces voy a hacer, ¿qué harían ustedes? El tratamiento de conducto en el 11 y el tratamiento periodontal solamente en el 21. ¿Estamos? ¿Lo entienden? Sí, profe. No tengo que hacer tratamiento periodontal porque sí, o tratamiento endodóntico a todos los elementos dentarios porque sí, ¿sí? Entonces, el pronóstico me va a decir que las lesiones endoperidontales tienen peor pronóstico en pacientes que tienen periodontitis. Si lo comparamos con aquellos en la clasificación que son sin periodontitis, como así también en las que están asociadas del primer grupo a daño radicular, fracturas, perforaciones y reabsorciones dentinarias. El tratamiento, siempre en la lesión endoperiodontal o en las lesiones verdaderas endoperidontales, va a ser primero la endodoncia y luego el tratamiento periodontal. Y la vitalidad ya dijimos que iba a ser negativa o iba a estar alterada. En cambio, si yo hago el diagnóstico diferencial y veo que la lesión es nada más que de origen pulpar, o sea, la etiología es endodóntica, por una necrosis que tengo la vitalidad negativa, hago solo el tratamiento endodóntico. Si yo hago el diagnóstico diferencial y veo que la pulpa no está afectada, que solamente la lesión es periodontal, como en el elemento 21, voy a hacer el tratamiento periodontal, porque la vitalidad es positiva, la pulpa está vital. ¿Sí? Este sería el del elemento 11 y este el del elemento 21. ¿Estamos? ¿Lo entienden hasta ahí? Miren este caso. Dice que el tratamiento de las lesiones endoperidontales es un gran desafío siempre para los clínicos, porque normalmente son piezas que se asocian con mal pronóstico. Pero no todas las lesiones endoperidontales deben conducir a la extracción,
porque muchos de estos casos son tratables y pueden tener un pronóstico favorable a lo largo del tiempo. Siempre el pronóstico va a ser más favorable cuando la lesión es endodóntica que periodontal. Y cuando está comprometida la lesión periodontal, el pronóstico va a depender de la severidad o del avance que tiene esa lesión periodontal. ¿Me entienden? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. si ven este caso, miren, acá tenemos, por ejemplo, este elemento dentario. Si uno lo ve así, ese se lo saco. Este se lo extraigo. Estos se lo extraigo. Estos de acá se lo extraigo. ¿O no? ¿No les dan ganas de extraerlo estos? Y miren Sí. este diente, que ya lo vemos que está para sacar. Este. Miren cuando se realiza el tratamiento endodóntico, solamente cómo mejora esa sombra radiolúcida. Miren este otro sector. Este lo hubieran sacado, cualquiera, hasta yo lo hubiera sacado. Acá se ferulizó, se hizo el tratamiento endodóntico de estas dos piezas, es decir, de los dos premolares. Se hizo el tratamiento periodontal y miren cómo se ha formado el hueso. Miren que la imagen es otra. Miren acá estos premolares. Se hizo el tratamiento endodóntico de este, que es el que tenía la sombra radiolúcida todo alrededor del diente. Se lo ferulizó, se hizo el tratamiento endodóntico, se hizo el tratamiento periodontal y miren cómo cambió. Miren la altura de las crestas. Ahí el cambio es increíble. Es increíble. Miren este también. Es este y este. ¿Sí? Entonces no siempre hay que sacar estos elementos dentarios. Entonces una lesión endoperiodontal es una comunicación patológica entre ambos tejidos, puede presentarse en forma aguda o crónica, la debemos clasificar o diagnosticar, más que clasificar, diagnosticar según síntomas y signos, y de esto va a depender el tratamiento y el pronóstico, ¿sí? Por supuesto, las de peor pronóstico son ese grupo que tenían fracturas o perforaciones y van a tener mejor pronóstico cuando no tengamos periodontitis. ¿Estamos? Bueno. ¿Tienen alguna duda? Ahí dejo de compartir. Doc, lo de las férulas lo vamos a ver después también. No lo tenemos dentro del programa, pero sí, si quieren, lo podemos ver. Sí, Ah, sí, buenísimo. si les interesa, lo podemos ver. O si tienen algún paciente, lo podemos hacer en la sala. Si tenemos tiempo, lo vemos. No está dentro del programa, o sea, no es una unidad que nosotros les tomemos eso. Ya vamos a ver si cuando damos el teórico de trauma oclusal lo podemos poner ahí. Porque sí, es algo que cada día lo hacemos más en la clínica. Ujú. Que a veces lo hacemos para poder realizar el tratamiento periodontal, o sea, para poder raspar el diente lo ferulizamos. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, ahora se los voy a subir a la plataforma y les tengo que subir también el de biomateriales de la semana pasada. Y bueno, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿Se quedó claro? Muy difícil. Vayan estudiando, porque son muchos temas, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a comer. Ujú. ¿Sí? Bueno, ahí les subo toda la plataforma y los esperamos el martes en la conferencia esa a las 10 de la mañana en el posgrado. Los que atiendan en el primer turno, yo les puse ahí a los que quieran ir y puedan, que puedan terminar antes con el paciente, anótense en el formulario y es ahí en el auditorio de posgrado. Total es 1 hora y media. Los que cursen a las 11:30, vayan, que a las 11:30 ya van a estar libres para ir a cursar con el paciente, el práctico. ¿Hay que llevar la boquita ahí, profe? No, todavía no. No, esa es la conferencia nada más. No, ya ahora estoy viendo ahí para poder poner la fecha. Lo que pasa es que lo quería poner la semana que viene, que hiciéramos el workshop, pero hay algunos alumnos que están complicados con los pacientes para terminar y otra que como vamos a estar con Nati dando la conferencia, no vamos a hacer tiempo para ir a hacer el workshop. Entonces, bueno, ya les voy a poner bien las fechas, pero ustedes vayan preparando las boquitas. Bien, el martes El entonces. martes a las 10 de la mañana. Bueno, perfecto, Doc. Júrate primero, Iriana. Sí. Se reposo hasta el Si martes. no, es dejar el tendal ahí. Si no, anda